Cristo tanto me amó que en la cruz por mí murió, con su sangre me limpió de mi pecado y transgresión. Al Cordero gloria, oh que excelsa historia. Él nos salva por su amor, dad al Cordero gloria. Dios al mundo descendió, mi castigo en sí tomó, pena y muerte sufrió, mas con poder resucitó. Al Cordero gloria, oh que excelsa historia. Él nos salva por su amor, dad al Cordero gloria. Al Cordero gloria, oh que excelsa historia. Él nos salva por su amor, dad al Cordero gloria. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Alumbró su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza
Escucha, Señor, la voz de mi clamor, en ti confiaré, tu rostro buscaré, mi ayuda ha sido, Dios de mi salvación. Gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él. Por mucho tiempo yo vagué sediento, sin encontrar paz ni satisfacción. Mas Jesucristo me salió al encuentro, en él hallé la amplia salvación. En Cristo encuentro fuerza en la vida, donde mi ser halla satisfacción.
Bueno, abrimos nuestra Biblia nuevamente en el capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Y habíamos visto un cuerpo y estábamos viendo la parte de un espíritu. Un espíritu. Bueno, habíamos visto cómo el diablo en este tiempo trabaja con ese espíritu diabólico y muchos santos han sido entrampados a entrar en las divisiones, en los nombres. Y habíamos visto un poquito lo que el apóstol Pablo, y vamos a volver a leer, en 1 Corintios capítulo 1, el verso 10, este era uno de los últimos versículos que habíamos visto el otro día, la última vez. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Y bueno, se habían hecho 4 grupos allí, y se habían puesto ya el nombre a quien seguían. Y bueno, el que creía ser más espiritual, pero también estaba allí insertado en la división, en la pelea entre los santos, decía, bueno, yo soy de Pablo. Y Pablo no estaba de acuerdo con esto, no iba a estar apoyando. Y el otro decía, yo soy de Apolo, dice. Y el otro, yo soy de Cefa. Y por ahí uno que estaba también dentro de la división, por su actitud, dice, y yo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, en la primera parte del versículo 13, les hace una pregunta. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¡Qué bárbaro! Ellos pensando que eran muy espirituales, ellos decían, y yo de Cristo. Pero aún esos estaban entrando en la pelea. Y cuando le encontraba a su hermano, le decía, no, porque vos sos paulista. Y el otro, no, porque vos sos de Apolo. Y el otro, y vos sos de Cefa, y nosotros somos de Cristo. Y bueno, el apóstol Pablo, con una sola pregunta, desarmó eso. Les desarmó. Hermano, realmente, y ese espíritu está entrando en ese tiempo. Por eso es que hay tanta división. Hay tanta división. Hermano, nosotros, el título mayor que antes nos habían enseñado los hermanos antiguos, lo encontramos en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, vamos a ir a ver, en el capítulo 1. Y el versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese, el mayor título que tenemos. Hermano, sabemos que aquel hermano que tiene un fichero,
tiene un nombre, pero eso es para las autoridades, pero no para hacerlo valer entre nosotros. Nosotros, el mayor título es aquel que nos da la palabra. Somos hijos de Dios, ¿eh? Y no estamos siguiendo al hombre. ¿Y por qué? Pablo les dice, yo no bauticé a nadie, ni tampoco yo di mi vida por vosotros. ¿Eh? Él reconocía al Señor como que Él dio su vida por nosotros, y así es. Hermano, lastimosamente hay tanta disensión entre los santos en este tiempo, y a veces no nos damos cuenta, ¿eh? Y defendemos un nombre natural, ¿eh? Defendemos un nombre natural. Nuestra pelea, como dije la vez anterior, no es entre hermanos, entre carne y sangre. Hemos errado el blanco, hermanos. Realmente hemos errado el blanco al entrar en estas cosas. Hay prohibiciones, que no te juntes con este y no te juntes con el otro, y porque te vas a contaminar. No estamos diciendo que usted vaya al mundo y entre en cosas que no corresponden. Pero, hermano, nuestra pelea no es entre nosotros. Vamos a ver Efesios capítulo 6 y el verso 12. Dice, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese, acá en ningún lugar dice usted tiene que pelear contra su hermano. Y hoy, hermano, lastimosamente, es una pelea entre hermanos. Es una pelea entre hermanos. Que a aquel no le mires, que al otro no, que al otro sí. Hermano, elegimos y estamos igual, hermano, que el mundo. El mundo también hace así. Y nosotros, hermano, nos decimos que nos estamos preparando para ser esposa. Pero la esposa no se detiene a pelear con su hermano. Eso es cosa de criatura. Eso es cosa de criatura. Cuando no hay realmente un crecimiento y un desarrollo. ¿Qué estamos haciendo? Detenido en lo que el hermano hace. Y nos olvidamos que dice, como habíamos visto la vez pasada, que en el estadio todo a la verdad corren. Pero uno solo lleva el premio. Hermano, si su hermano no corre a usted, no le está realmente haciendo nada. Es él que se está quedando. Él es el que se está deteniendo. Siga usted, pero no comience a pelear, porque si usted comienza a pelear y a cargar su corazón de cuantas cosas, usted se está deteniendo, hermano. Usted se está deteniendo. Y fíjese lo que dice el verso 13 del capítulo 6. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Dice, estad pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad, y vestido con la coraza de justicia. ¿Eh? Hermano, realmente esta armadura no es para pelear entre nosotros. Es realmente para luchar, como dice acá el verso 12. Pero a veces ocupamos mal la armadura que el Señor nos da. Ocupamos mal. ¿Por qué? Porque no nos estábamos dando cuenta. Y el enemigo realmente nos está ganando en esa parte.
hermano, usted y yo estamos puestos para dar la palabra. Aquellos al menos que hacemos uso del púlpito, y aquel hermano que no hace uso del púlpito, pero que el Señor está sentado en una banca, pero que el Señor le da entendimiento, tampoco tiene que pelear con su hermano. ¿Por qué? Porque dice que nuestra pelea no es contra carne ni sangre. Y bueno, y ya explicamos contra quién es. Y ahí vemos que no tenemos nada por qué empezar a pelear entre nosotros. Hermano, si su hermano no corre, es algo individual. La carrera es individual. La carrera es individual. Si su hermano se queda, hay un lugar donde el Señor le dice a Pedro, Pedro dice, apacienta a mis ovejas. Y Pedro le dice, ¿y qué de este? Y le muestra por el apóstol Juan. Y el Señor le responde, ¿y qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Qué te interesa? Si yo quiero que él quede o que siga adelante, o si él quiere correr o no quiere correr. Y bueno, eso es lo que está sucediendo. Estamos deteniéndonos en cosas que no corresponden. Bueno, vamos a ver la segunda parte del versículo 4. La segunda parte del versículo 4 del capítulo 4. Dice, fuisteis llamados, acá habíamos visto en el verso 4 un cuerpo y un espíritu. Y acá sigue, dice, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En una misma esperanza de vuestra vocación o llamamiento. Vocación significa llamamiento. Esperanza es el tercero de los 7 unos. Israel había antes esperado en Cristo y a ellos no le fue dada la promesa, pero ellos no le fue revelado. No le fue revelado a ellos, pero a nosotros, hermanos, por gracia nos fue revelado, no para que realmente haya soberbia, sino que realmente para que nosotros podamos realmente glorificar el nombre del Señor. Vamos a ver qué dice esta promesa. ¿Para qué fue esta promesa? Dice el verso 11 y el 12 del capítulo 1. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y en él también, esto está hablando de los judíos, y en él también vosotros, que somos nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creídos en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es nuestra arra, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de un hombre, no, para la alabanza de su gloria, la gloria del Padre y del Hijo, para la alabanza de la gloria del Padre y del Hijo. Pero hermano, los gentiles no tenían esta esperanza.
porque para ellos no había promesa todavía. Ellos no tenían promesa, era para Israel. Vamos a ver qué nos dice Gálatas capítulo 3 y el verso 14. Para que en Cristo Jesús, dice, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, para nosotros no había, pero alcanzamos, hermano. Alcanzamos a fin de que por la fe, dice, tuvimos esa fe, creímos en el Señor. Nosotros éramos lejanos a esta promesa. Allá en el comienzo de las edades, el Señor había prometido. Y ahora por la fe estamos contados como herederos de la promesa. Estamos contados como herederos de la promesa, hermano. ¡Qué glorioso! Ahora somos herederos. Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29. Y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo. Ciertamente del linaje de Abraham soy, y heredero según la promesa. Fíjese, hermano, solamente por creer. Antes había habido una promesa para el pueblo de Israel, pero nosotros no entrábamos. Pero realmente ellos, al rechazar, ahí entró el gentil, hermano. Y bueno, y ahí nosotros por la fe, al creer la palabra de Dios, al creer, hermano, ahí entramos nosotros. Y vamos a ver aquí en Gálatas capítulo 4, el verso 22 y 23. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Fíjese lo que acá dice, que uno era hijo de la esclava y el otro era hijo de la libre. Y así le dice, y hoy así nos dice también a nosotros. Tú no naciste de la esclava, nos dice, bajo la ley, naciste de la libre, de Sara, la gracia, de Sara, nuestra madre, la gracia. Sara es nuestra madre, Abraham es el padre de la fe, y Sara es nuestra madre, la gracia. Gálatas capítulo 4, versículo 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso solamente por creer. Y judíos y gentiles juntos tienen una esperanza, resultado de la redención hecha allí en la cruz. La esperanza bendita, hermano, que allí el Señor ganó para nosotros. Tito capítulo 2, el versículo 13. Esta esperanza, hermano, realmente nos mantiene firmes. Por eso es que creemos a la palabra, dice aguardando. ¿Qué significa la palabra aguardar? Significa esperar.
estar preparado, esperando, y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y Pablo le dice a Tito, ¿con qué autoridad le habla, hermano? Y así nos dice a nosotros, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecia. Antes era solo para Israel, era solo para el judío, pero hermano, ahora también es para nosotros. Y esto ya se refiere también a la segunda venida de Cristo, la cual será la culminación de la esperanza aquí nombrada. Y allí será la manifestación gloriosa. Va a ser una manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué bueno, hermano, qué glorioso va a ser aquel día, cuando nosotros los que no teníamos esperanza, veamos allí aparecer a nuestro Señor Jesucristo, que venga por nosotros. Nosotros, hermano, estábamos realmente fuera de todo esto, pero por creer, por solamente creer, hermano. Y bueno, vamos a ir a ver el cuarto uno. Habíamos visto en una misma esperanza de vuestra vocación. En el verso 5 tenemos un Señor. Este es el cuarto uno. Este es nuestro Señor Jesucristo. Él es cabeza de la iglesia, hermano. Su cuerpo. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Como hay un solo cuerpo, así también hay una sola cabeza. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Dice, la cual operó en Cristo. Está hablando del poder. Hermano, del Señor. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Y qué dice el verso 22? Y bueno, y puso muchas cabezas. No, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjese, hermano, hay una sola cabeza. Cristo es la cabeza y en Cristo tenemos un Señor, una cabeza, una sola cabeza. Pues si no, hermano, sería un cuerpo monstruoso y ridículo y destructivo. Hermano, usted fíjese cuando hacen esas películas con así tipos de monstruos. Y es horrible mirar, es feo mirar. Y así a veces la iglesia del Señor, así a veces la iglesia del Señor quiere tomar a hombres por cabeza. Y bueno, y realmente comienza a actuar monstruosamente. ¿Acaso no ha probado la cristiandad ser así? ¿Acaso no se han hecho ellos mismos objetos de ridículo y así atrajeron sobre sí mismo la desmoralización? ¿Por qué? Porque el hombre se cansa. Hermano, el hombre no tiene poder.
El hombre no tiene poder sin Cristo. Y sin su cabeza, que es Cristo, no puede andar. Y el hombre dice, bueno, dice, yo soy cabeza de esta iglesia. Y yo hago lo que quiero. Entonces, hermanos, si él es cabeza, es un lugar monstruoso. Porque Cristo es la cabeza del cuerpo, de todo el cuerpo, hermano. Aún de aquellos que menos entienden. Cristo es el único que reconocemos por cabeza, por cabeza. Un Señor, dice, Colosenses capítulo 1. Vamos a ir al libro de Colosenses. Y el verso 18. Podemos leer el 17. Y es Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia quiere decir que Él es el que sabe todas las cosas, el primero en todas las cosas. Pero dice que Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. Hermano, ¿y cuántas cabezas hay? ¿Cuántos hombres dicen, yo soy cabeza de esta iglesia? Y toman señorío. Y ahí está quitando la preeminencia de Cristo, queriendo tomar ese lugar, usurpando el lugar que solo al Señor le pertenece, porque acá dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es la iglesia. Y el verso 19 dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, todo el poder. Él es el que tiene todo el poder. Cristo es la cabeza, y todo lo que somos salvos por su muerte y sacrificio, debemos reconocer a Él ser el Salvador del pecado, pues Él nos libró, solo Él nos libró. Nadie, hermano, hizo nada por usted. Puede ser un pastor, hoy en día acostumbran a ser pastores famosos, pero sabe una cosa, que ni uno va a ir a poner la vida por otro. Solo el Señor la puso, hermano. Solo el Señor la puso. Nosotros estamos solamente, hermano. Y aún el hermano que está al frente en una congregación, él está para el cuidado de los santos, no para tomar señorío, no para tomar señorío. El Señor es el Salvador. Él nos libró. No dice en ningún lado que un hermano nos libró. No dice en otro lado que viene otro hombre y nos libró. No puede. No puede. Romanos capítulo 8, vamos a ver un poquito. Dice, ahora pues ninguna condenación, dice el verso 1, hay para los que están en Cristo. Fíjese, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y fíjese lo que dice el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Fíjese, dice que Él nos libró del pecado y de la muerte. Y de Él solamente debemos tomarnos y creer. Solo en Él, hermano. Como le dije, nosotros respetamos los pastores. Respetamos los pastores. Pero Él está para cuidar de la grey de Dios y alimentarle de la sana doctrina. Qué hermoso cuando alguien escucha
Cuando escucha la palabra y dice, yo quiero aprender para enseñar bien a la congregación, para dar la sana doctrina, para dar la sana doctrina. Colosenses capítulo 2 y versículos 10 a 14. Dice que de él debemos tomarnos y creer. Y fíjese lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 10 a 14. Dice, y vosotros estáis completos en el pastor de la iglesia donde te congregás. No, no dice eso. No dice eso. Dice, estás completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El hermano que está al frente en una congregación está para el cuidado de los santos, para aquellos que vienen, para vendar las perniquebradas, para dar el alimento espiritual, para dar la sana doctrina, hermano. Dice, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en la cual también resucitados con él mediante la fe, el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Fíjese, hermano, él nos perdonó todos los pecados. Lo que tuvimos antes de venir a él y lo que pudieron suceder. Porque este cuerpo, hermano, este cuerpo natural es el que nos lleva cautivo, como decía Pablo allá en Romanos capítulo 7. Pero la nueva creación, hermano, jamás peca. La nueva creación jamás peca. No puede pecar. Porque es la misma vida de Cristo en nosotros. Es la misma vida de Cristo en nosotros. Y vea lo que dice el verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermano, quiere decir que ya todos mis pecados ya estaban en ese actas. Todo lo que me acusaba estaba ahí, dice. Estaba ahí. Dice que nos era, no dice que nos es. Porque a veces, hermano, cuando un hermano se refala o pasa algo, vamos y le acusamos como que el acta todavía está vigente. Pero fíjese lo que dice acá. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué hizo? Es lo que Pablo dijo allá en 1 Corintios capítulo 15. Dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Para qué? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo porvenir. Pero el cuerpo es de Cristo. Fíjese. Acá está hablando de un cuerpo espiritual, hermano. Y nosotros estamos insertados por la fe allí, hermano. Y en nosotros no hay pecado. ¿Por qué? Porque estamos en la vida de Cristo. Y en Cristo no hay pecado. Él nos libró. Él nos libró, hermano. Y esto tenemos que creer. Y dice que estamos completos en Él. Dice que estamos completos en Él.
Colosenses 2:15 al 17. Dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, o días, o luna nueva, dice, o días de reposo, lo cual es la sombra de todo lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Fíjese, pero acá hay algo que queremos ver. Dice, y solo reconocemos y nos hacemos de Cristo, no de otros. También su palabra, vamos a ver en Filipenses, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y el verso 16. Dice, ha sido de la palabra de vida. Ha sido tomado, significa agarrado. Tomados, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Fíjese, esto es lo que Pablo enseñaba. El apóstol había encontrado, hermano, realmente lo que él tenía que hacer y cómo tenía que enseñar a la congregación. Como dije, así significa tomar, aferrarse, agarrarse fuerte. Qué tremendo, qué glorioso, como el apóstol nos enseña, hermano, cómo realmente sentirnos, o sea, libres, libres de todas esas cosas, libres de todo lo que nos moleste. Y fíjese el verso 12 de Filipenses 3, dice, no que yo ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Quiere decir que el Señor nos tomó a nosotros fuertemente, nos agarró, se aferró a nosotros, se aferró a nosotros. Qué bárbaro, hermano, qué bárbaro. Y Pablo procuró asirse de aquello que Cristo le asió. Hoy los hombres creen que el Señor solo tuvo poder para darnos la salvación, y que ellos deben guardarse o guiarse unos a otros. Vemos la oración de Jesús. Vemos la oración de Jesús. Él siendo que Él sí tenía poder para guardarnos. Pero fíjese cómo Él ora, hermano. Cómo Él ora. El hombre por su fuerza quiere obrar y quiere hacer su obra en el otro hombre. Y no le está dado esto, hermano. Solamente tenemos que dar la paz. Hacer el efecto. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 17 y el verso 11 al 15. Y dice así, y ya no estoy en el mundo, mas esto están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre. Fíjese el Señor Jesús, hablando con su Padre. Dice, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Acá está hablando solo de Judas, que nunca había creído en el Señor. Él andaba nomás, nunca le había aceptado al Señor como su Salvador. Pero fíjese, Jesús sigue orando. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que en mí, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Acá nos vemos que Jesús dice, yo les obligué. Él dice, yo los he guardado, dice. Yo los guardé, dice. Pero fíjese cómo él hablando dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Hermano, realmente el único que nos puede guardar es el Señor. Y vemos al apóstol cómo tenía seguridad. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ver un versículo muy conocido ese versículo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fíjese, hermano, Pablo creía en la fidelidad de Dios. Y vemos que él dice, y el mismo Dios de paz. No dice, yo lo voy a guardar, ni yo lo voy a separar. Ni ustedes tienen que guardarse. Hermano, si nosotros hacemos algo religiosamente, y no hay una convicción de parte de Dios, no sirve. Todo lo religioso se termina y pronto vuelve a hacer lo que dejó de hacer. Pero dice, y el mismo Dios de paz, el Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fíjese, hermano, cómo Pablo había entendido esto, cómo él había entendido esto. Hermano, que ningún hombre puede guardar a otro, por más que le ponga y le obligue cosas, y que le ponga privaciones, y qué sé yo. Hermano, usted le va a privar de algo, pero cuando usted no está presente, va a ser como el chiquito cabezudo, delante de los padres, y los padres le prohíben. Y cuando más le prohíben, ni bien el padre sale de adelante, el chico está haciendo. ¿Por qué? Porque es lo que más atrae. Toda prohibición atrae, hermano. Toda prohibición atrae. Y la carne no se va a sujetar a otra carne. La carne no se va a sujetar, solamente la nueva creación, hermano. Y para eso, hermano, tenemos que dar la sana doctrina. Y la palabra es la que va a hacer la obra en cada uno. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué?
para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y fíjese lo que vuelve a decir acá. No dice que el pastor, el anciano, el diácono, el obrero andan por allí espiando, como hacen los hermanos que no tienen enseñanza. Y eso también a veces quiere entrar en nosotros. Hermano, no haga esto. Y anda mirando qué es lo que el hermano hace. Fíjese lo que dice, que sois guardados por lo que el pastor te prohíbe, por lo que el anciano te prohíbe, por lo que el maestro te prohíbe, por lo que el diácono te prohíbe. No, dice, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjese, dice que sois guardados por el poder de Dios. El poder de Dios, hermano. El poder no es de ningún hombre. Usted le puede decir mucho, como le decimos a la criatura a veces, hasta que aprende, hasta que aprende. Le decimos no toque, y la criatura ni bien nos damos cuenta, ya está tocando, porque está realmente eso en el ser humano. Fíjese, vamos a ver Judas 1. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados por los que enseñan. No, dice guardados en Jesucristo. En Jesucristo somos guardados. ¡Qué glorioso, hermano! ¡Qué glorioso! Somos guardados en Cristo, somos guardados. Y el último versículo, el anteúltimo, el verso 24 de Judas. Dice, y aquel que es poderoso. ¿Quién es? El Señor. Dice, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad e imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Fíjese, y aquel que es poderoso. No dice más sobre esto. Dice que somos guardados, santificados en Jesucristo. Cristo nos salvó, no para que yo me guarde, para mí mismo y por mi propia fuerza, sino que el Señor nos salva, para Él mismo cuidarnos, para ser de Él y gozar de Él, para tener comunión con Él. Y para mostrar su amor ilimitado hacia nosotros. Y que ese amor sea manifestado entre nosotros. ¿Cuántas menos disensiones y divisiones del cuerpo habría en el pueblo de Dios, hermano? Si realmente, hermano, nosotros descansáramos en aquel que puede guardarnos sin caída, hermano. Sin caída. A veces pensamos, hermano, que con las prohibiciones, y allí, hermano, estamos haciendo hermanos religiosos, que no tienen un cambio, que la obra de Dios no puede obrar en ellos porque se hacen religiosos, se cuidan del hombre, hermano. Pues, hermano, realmente si hacemos esto, no trae gloria al Señor. Y vemos esto. ¿Para qué y por qué? No se toma a Cristo por cabeza y el hombre se permite querer ocupar ese lugar y quiere ser cabeza y dice no haga esto y no haga aquello. ¿Por qué? Porque se cree que tiene más poder que el Señor. Se cree tener más poder que el Señor. Y fíjese, volvemos al verso 24. Y aquel que es poderoso, dice. Aquel que es poderoso, dice. Hermano, y tenemos que creer en aquel que es poderoso. Vamos a volver a Efesios.
a la epístola de Efesios, capítulo 4. Y vamos a ver, hermano, que es poderoso. Y, hermano, realmente tenemos que ser así. Así tenemos que ser. Pero primeramente, el capítulo 4 y el verso 15, para que nadie pueda ocupar ese lugar. Dice, sino que siguiendo las verdades, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, el pastor de la iglesia, el hermano que da la palabra. No, dice, esto es Cristo. Fíjese, hermano, cuántas veces el apóstol nos habla. Ni él mismo dice, yo soy cabeza. Ni él mismo se ponía, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese, hermano, fíjese cómo realmente el apóstol está hablando a la asamblea, cómo les está hablando. Y volvemos a ver un versículo en el libro de Colosenses. Colosenses ya lo habíamos leído, pero lo vamos a volver a leer. 1:18 dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Fíjese, dice, por cuanto agradó al Padre, dice, que en él habitase, dice, toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros. Fíjese el poder de aquel sacrificio de la cruz, hermano, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Fíjese, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Fíjese, hermano, no dice de un hermano, dice en él, y dice que él tiene poder, hermano, para presentarnos sin manchas e irreprensible delante de él. Qué glorioso, hermano, cuando llegamos a descubrir esto. Y aún, hermano, los pastores y obreros irían más livianos, con menos carga, porque, hermano, cuando el pastor y el obrero confían en su propia fuerza, va pesado, hermano, va pesado. ¿Por qué? Porque cuando terminó de a lo mejor llevarle a uno y de acomodar a uno, se le desacomodó el otro. Porque no hay poder en nosotros si no es por parte de Dios, hermano. Nosotros tenemos que dar la sana doctrina y ella es la que tiene poder. Vamos a ir a ese versículo para terminar. A los Hechos, capítulo 20. Y el verso 32. Fíjese, esto es lo que cada obrero, hermano, y cada pastor, y cada hermano que da la palabra, hermano, tiene que hacer. Fíjese lo que Pablo le dice allí despidiéndose de Éfeso a los santos efesinos.
Dice, y ahora, hermano, dice, os encomiendo a Dios. Él nos dijo, bueno, a todos ustedes que yo he llamado acá, que son pastores de todos lados, le encomiendo la vida de los nuevos, de los santos y de aquellos que son rebeldes y de los cabezudos, ¿no? Dice, ahora, hermano, dice, aún por la propia vida de ellos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. ¿Para qué? Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice que tiene poder, hermano, para sobreedificar. Y otra versión dice para transformar. Para transformar. La palabra de Dios es la que tiene poder, hermano. La palabra de gracia, hermano. La palabra dada sin mezcla. No amenazando a los santos, que a usted le va a pasar esto y le va a pasar aquello, sino con la palabra de gracia, hermano. La palabra de gracia dice que tiene poder, dice, para sobreedificar y dar herencia, dice, con todos los santificados. Fíjese, hermano, qué distinta la enseñanza. Hermano, cómo tenemos que leer. No es que somos paulistas, sino que a él le fue revelada esta palabra de gracia, hermano. Y cuánto tenemos que aprender. Cuánto tenemos que aprender, hermano. ¿Por qué? Porque ahí descansamos directamente sobre la cruz. Ahí descansamos sobre la cruz y damos la palabra, y los hermanos son edificados porque ellos levantan su mirada a la cruz de Cristo y allí encuentran la solución, hermano. Allí encuentran el cambio, hermano, y ellos se toman de esta palabra que tiene poder, y esta palabra va trabajando y va transformando de día en día. Va transformando de día en día, hermano. Y esto es lo que queremos para con todos los santos. Hermano pastor, hermano que usted recién está escuchando este mensaje, ponga atención a la palabra, para que usted deje de estar, vamos a decir, vaya tan pesada su carga. Deposite la carga en el Señor, hermano. No le estamos diciendo que usted no va a sufrir cuando un hermano por ahí se descarría, pero usted va a ir al Señor y le va a decir, mira tu hijo, Señor, tú tienes poder, Señor, y usted va a depositar esa carga sobre el Señor, hermano. Usted no va a ir y lo va a apalear y lo va a amenazar con amén. El Señor jamás nos amenaza, hermano. Él no siempre nos da la palabra de gracia, porque ella es la que tiene poder, hermano. Hasta aquí la palabra del Señor. Y la próxima semana, la próxima vez, vamos a ver el quinto punto, una fe. Hasta aquí, hermano, el Señor le bendiga. Ahora vamos a pasar una alabanza y un día el mundo dejaré, su inmensa gloria ya veré, llegando al cielo cantaré. Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió, paso a paso Él me llevó, al final de la jornada ya con gozo cantaré. Cristo mi camino
guió. Y desde el cielo al revisar a mi terrestre caminar, seguro estoy que de probar Cristo mi camino guió. Cristo mi camino guió. Paso a paso Él me llevó. Al final de la jornada ya con gozo cantaré. Cristo mi camino guió. Mi senda aquí enderezó. Las sombras negras Él quitó. Y la carrera gozó. Cristo mi camino guió. Cristo mi camino guió. Paso a paso Él me llevó. Al final de la jornada ya con gozo cantaré. Con Él yo ya